En este espacio trataremos de encontrarle respuesta y sentido a estas y muchas otras cosas. A través de nuestras charlas y con la voz de nuestros invitados, desenredaremos este lío llamado vida. Yo soy Julissa Amador. Yo soy Ivette Ordaz. Bienvenidos al Sentido de las Cosas. Hace año y medio vi una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Y de ahí me lancé a escuchar el libro Este dolor no es mío. La verdad es que mi mente se expandió. No tenía idea de qué eran unas constelaciones familiares y no lo entiendo todavía. La verdad es que soy muy nueva en este tema, pero lo que tengo entendido es que es una herramienta de mejora personal. La verdad es que hay muchas dudas, que si es esotérico, que si es algo científico, que si es una terapia, que si sirve para salud mental, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que quiero aprender. Si tú tienes esa inquietud, te invito a que te quedes con nosotros. Tenemos unas invitadas de lujo. Y bueno, te habla Ivette Ordaz y te doy la bienvenida al podcast El Sentido de las Cosas. Vamos a encontrarle sentido, amiga, a este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, amiga. Las constelaciones familiares yo creo que hemos escuchado mucho, pero nos surgen estas dudas, ¿no? ¿Hay sustento científico? ¿No es magia? ¿Qué es? ¿Funciona o no? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué beneficios? Y hoy, como tú dices, vamos a ir encontrándole el hilo, vamos a desenredar este tema con nuestras invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Bueno, quiero darle la bienvenida, de verdad para nosotros es un honor tenerlas. Son expertas en este tema. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Eugenia Nieto Caraveo. Quiero darte las gracias por venir y por venir a compartir estos conocimientos con nosotros. Me comentabas que tienes más de 25 años haciendo esto de las constelaciones, entonces creo que tienes una muy buena expertise. Pero antes de empezar, quiero preguntarte, ¿quién es Eugenia? Ok, bueno, Eugenia es una persona de muchos colores, ¿verdad? He avanzado como en diferentes rumbos. Por ejemplo, de la parte académica, pues estudié administración de empresas, hice una maestría en filosofía orientada a la educación, hice una segunda maestría en ética aplicada, y mi doctorado es en estudios humanísticos con especialidad en ética con un tema de economía. Entonces, bueno, se va perfilando ahí mi expertise en ética de los negocios. He sido asesora de empresas, doy cursos, etcétera, asesoría en ética pública también. Bueno, un montón de caminar en la parte, pues he sido docente, fui docente muchos años, luego ya me metí a la parte empresarial con el negocio familiar, en la parte administrativa, y bueno, en el artístico también publiqué hace algunos años algunos libros de poemas. Me gusta pintar y bueno, esas ocurrencias que tengo, y me encontré en este camino, en estas búsquedas que tengo con las constelaciones familiares hace unos 25 años. Fui muy renuente a esas cosas locas, o sea, me invitaban y yo como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué suena raro? Me resistí, me invitaron como quién sabe cuántas veces y yo, claro que sí, ahí nos vemos. Y típico, no vas, ¿verdad? Porque le sacan la vuelta. Y cuando lo conocí me intrigó mucho. Y eso fue lo que me llevó a hacer el diplomado he hablado con el ITESO, el Vinculum Core, hace 25 años. Y bueno, tuve mi centro de consultas, etcétera. Actualmente facilito las constelaciones familiares cuando alguien me lo pide, cuando hay un grupo, o trabajando con Crece, que me encanta, porque he visto las bondades que tiene. O sea, verlo tantas veces, digo, yo voy a seguir aquí todas las veces que haga falta. Bueno, eso soy. Ahorita todo este abanico de colores con proyectos nuevos, ¿verdad? Ahora que compartiré. Entre algunas otras cosas. Y también ahora en un proyecto personal de difundir sobre la esclerodermia. Si no has escuchado este capítulo, te invitamos a que lo escuches en El Sentido de las Cosas. Y también nos acompaña otra persona queridísima, Norma Ríos Ágreda, también con su experiencia en cuestión de constelaciones familiares. Y platícanos un poquito más, Norma, ¿quién eres y qué haces? Sí, muchas gracias, pues encantada de estar con ustedes en este día compartiendo. Muy honrada me siento de estar aquí contigo, Juli, contigo, Ivette, contigo, María Eugenia. Y pues bueno, les cuento un poco. Yo estudié psicología clínica, tengo 38 años de ser psicóloga. También estudié una especialidad en psicología clínica de la infancia con orientación analítica. Después también estudié una maestría en psicoterapia gestal para intervenir con adultos, con parejas,
pues también un poco con el enfoque familia. Y he tomado muchos diplomados a lo largo de todos estos años en enfoque sistémico, de terapia familiar sistémica. Y pues bueno, en este caminar de la psicología, yo siempre estuve muy inquieta con las constelaciones familiares, porque precisamente cuando egresé de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma, aquí en San Luis Potosí, estaba como un boom en relación a una apertura de otros recursos que nos llevaban pues a entender mejor las relaciones familiares. Y entonces, desde aquella época yo me habría querido ir a estudiar pues sí, como la terapia familiar. Pero bueno, la vida me fue llevando a quedarme más aquí en Río Verde y pues nada, que todo el tiempo he estado trabajando en el área clínica y hace 5 años fundamos junto con Ricardo Carvajal y Alejandro Limón el Centro Crece. Nosotros le llamamos Espacio de Encuentro y Transformación del Ser. Los 3 hemos estado facilitando desarrollo humano en las personas. Y resulta que un día pues nos dimos cuenta que estábamos haciendo procesos constelares. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Y entonces dijimos, pues si esto se nos está dando, ya teníamos cada uno como alguna experiencia formativa, pero sí como no en un programa formal, sino como de la experiencia como personal, las búsquedas personales. Y entonces fue cuando dijimos, oigan, esto que pasó fue una constelación. Sí. Vamos con María Eugenia. Necesitamos hablarle y decirle, pues, qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que estamos viendo, y pues los alcances que encontramos, ¿no? O sea, como equipo de trabajo. Y dijimos, sí, esto es como muy necesario llevarlo a tener más herramientas para hacerlo mejor, ¿no? Y entonces, pues, fue que nos reconectamos con María Eugenia, que eres una amiga de la vida, ¿sí? Y que de alguna forma yo había tenido personalmente la oportunidad de constelar un par de veces contigo, ¿no? Y nos dijimos, va, y entonces empezamos un programa con María Eugenia hecho a la medida para los facilitadores. Entonces fue extraordinario. Sí. Y pues, ¿qué será? ¿Qué será? 4 años. 4 años. Y como la primera parte. También por si a alguien le interesa ser facilitador, aquí al final les vamos a dejar los datos para que se acerquen con ustedes también. Y porque bueno, se requiere su preparación y ahorita hablaremos de por qué es importante también. Y pues para meternos de lleno en el tema y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de constelaciones familiares, primero denos un panorama. ¿Qué son? ¿Qué son las constelaciones familiares? Para poder tener la idea, muy principalmente. Yo creo que si esta pregunta se la hacen a otro facilitador, ¿verdad? De otra formación, les puede dar una respuesta distinta. ¿Qué quiero decir? Que no hay como una manera única no hay una definición. No. En el mismo proceso de Hellinger, Bert Hellinger, que fue quien desarrolló, quien descubrió, tuvo el hallazgo de esta intervención terapéutica, tuvo una evolución de tipos de terapia muy diferentes a lo largo de su vida. Él falleció recientemente, ¿no? Okay. Entonces, pero desde mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que vayas con quien vayas? ¿Verdad? Es una constelación, porque cada quien aporta de su propia expertise, de su propia formación, por ejemplo, yo lo abordé más como desde la filosofía, Normis obviamente más desde la psicología. Desde la psicología, pero hay quien lo combina que con otras prácticas, pues, ¿no? Entonces los hace distintos. Pero lo que vas a encontrar siempre en una constelación, que hay que decir, el término constelación no nos debe remitir ni a los astros ni a las estrellas, no tiene nada que ver. No son horóscopos, nada. Constelaciones familiares es porque la constelación es un acomodo de estrellas. O de astros. Entonces, lo que se hace o es muy icónico, típico de una constelación familiar, es que hay una configuración del sistema familiar. Empieza con una configuración. Entonces, ¿qué tiene que tener? ¿Qué es básico en una constelación? Hay una configuración, quiere decir que hay un acomodo. A ver, aquí vamos a configurar a papá y mamá, por decir algo. Es una configuración. Entonces, el primer hallazgo creo yo, de Hellinger es que se dio cuenta que configurando tenemos acceso a información. O información desde lo que se siente, no tanto desde lo que se piensa,
ni siquiera desde lo emocional, todavía es mejor si es sensorial, ¿no? ¿Se trabaja desde el subconsciente o es otra parte o no se sabe eso? Sí. Perdón. Sí, no soy segura, no lo afirmaría, pues, pero bueno, vamos, para que no perderme el hilo, déjate digo de qué tendría que tener, pues una configuración, es el primer hallazgo, y ahorita regreso a lo que me preguntaste. Segundo, que creo que fue el hallazgo más grande, no sé lo que digas tú, Normis, darse cuenta que cuando tenemos esa información del sistema que está configurado, podemos probar un acomodo distinto, porque a lo mejor este sistema familiar, todos los sistemas familiares funcionan, en el sentido de que están vivos, ¿no? Y se autorregulan como todos los sistemas, pero a veces descubrimos que funcionan a base de dolor, o a costa de enfermedad, o a costa de dinámicas que duelen, o que son enfermizas, o que pesan. Entonces, creo que uno de los grandes hallazgos de Hellinger fue que podemos probar un movimiento, un acomodo distinto del sistema en la configuración, cuando el sistema lo permite. No es antojo del facilitador. Entonces, no es como uno quiera. Digamos, se llama constelación porque haciendo analogía a un sistema de estrellas que están acomodados de cierta forma. Acá no son estrellas, son personas, ¿no? Sí. Que forman parte de una familia, de un sistema familiar en el que cada quien pues está acomodado de una forma. Sí. Pero aquí lo interesante entonces de la constelación es ver cómo está funcionando y si realmente así está funcionando adecuadamente para todos, ¿no? Ajá. O si puede funcionar mejor, porque acá siempre vas porque quieres que funcione distinto, que funcione mejor. Esa es la búsqueda de la finalidad de las constelaciones. Sí. O para que, porque yo tengo la duda y perdónenme, de verdad, yo estoy nueva en este tema. Sí, no, qué bueno. Digo, qué bueno porque son preguntas muy valiosas para todos. ¿Para qué sirven? ¿En qué funciona? Una vez que reconfiguras, ¿qué beneficios tiene para la persona que constela? Pues con esta pregunta, para terminar esta parte de qué hay en una constelación, hay una configuración, hay un movimiento y hay un efecto. ¿Okay? A mí lo que me mantiene trabajando o facilitando constelaciones cuando alguien me lo solicita o pregunta, es que he visto durante 25 años los efectos. ¿Sí? Sanadores que acomodan, que liberan, que ordenan finalmente, le dan un acomodo más sano, ¿no? Eso sería como para mí las palabras clave para decir, esta es una configuración, ¿no? ¿De dónde vienen informaciones? ¿Dónde viene? Bueno, no me voy a extender en eso porque es otra pregunta, ¿verdad? Es la parte como mágica y la que despierta como mucha sospecha, ¿no? Ay, sí, ¿cómo vas a saber que si había aquí una dinámica tal? Es la parte como más ¿Y para qué, específicamente, a qué personas les puede beneficiar una constelación? Si tú le pudieras decir a alguien, deberías constelar esto, pero ¿constelar qué? ¿Qué nos ayuda a constelar? ¿Dinámicas familiares? ¿Alguna herida de la infancia? Normita, ¿para qué nos sirve una constelación? Bueno, pues realmente tiene muchos propósitos. A mí me encanta la forma en la que tú, María Eugenia, estás diciendo esto, ¿no? De cómo nos encontramos en el sistema familiar. Por ejemplo, John Garriga, que es un discípulo de Hellinger, dice, pues es que vamos a hacer una puesta escénica y de alguna manera ver ahí cómo es que los miembros de esta familia se van acomodando, ¿sí? Y entonces parte de que muchas veces hay enredos familiares, ¿no? ¿Sí? Los enredos familiares tienen que ver, maestra, si tú agregas, en el sentido como de lo que Hellinger llamó los órdenes del amor, ¿sí? Entonces, él manifestaba que son 3 órdenes. Uno, que se da en todas las familias y que así es como fluye el amor. Okay. Como cuando en un sistema familiar hay una jerarquía, es decir, respetamos quién llegó primero en este sistema familiar y está de alguna manera como aceptado y reconocido la persona. En ese sentido viene el segundo orden, que es como la pertenencia. Que todos tenemos derecho a pertenecer a este sistema familiar y que muchas veces se ve que hay personas que son excluidas de ese sistema, ¿no? Y el tercer orden que tiene que ver con el dar y recibir, que muchas veces hay como un gran desequilibrio en este orden del dar y recibir en las relaciones familiares, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos órdenes, que parece que ya hay otros órdenes de los que se están hablando, ¿no? Es que puede haber un desajuste. Algo en lo que no está adecuadamente bien este sistema y que en ese sentido pues viene a traer como inconformidades, dolor, ya lo decías,
Eugenia, incluso hasta dificultad para tomar la vida y tener un propósito de existir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, ya dijimos entonces que en un sistema familiar debe haber una jerarquía, ¿no? Debe haber un sentido de pertenencia, que todos sientan que son parte del sistema, y debe haber una dinámica de dar y recibir. Es decir, que, por ejemplo, hablando de jerarquía, si una persona, un hijo pierde a su padre y adopta ese rol como hermano mayor, más bien padre que hermano, hay una dinámica ahí extraña, ¿no? Digamos, esa sería una situación que se pudiera constelar, ¿no? Como para aterrizar un poquito para qué nos sirve una, en qué casos nos pudiera servir una constelación, ¿no? Digamos, ese pudiera ser un ejemplo, ¿no? De en qué situaciones se puede usar. Tomando tu ejemplo, ¿no? De un hijo que toma el lugar del papá, que es frecuentísimo. Ahora, ¿es una dinámica errónea? No, es una dinámica de amor. Okay. Ese lugar quedó vacío y entonces suele haber un hijo que diga, yo me hago cargo. Sí. Ahí está perfecto. Fue una manera de que el sistema se autorregula, está bien y se agradece. El asunto es cuando eso se queda conectado más allá de la necesidad. O sea, ya no hace falta, gracias, ya no hace falta que seas mi papá. Okay. Eres mi hermano mayor, ¿sí? Porque te quedas ahí conectado, entonces de pronto le cuesta ser papá porque ya tiene otros hijos. Claro, eso no lo tienes consciente. Entonces, difícilmente alguien va a llegar, quiero ver porque yo tomé el lugar. No, ¿verdad? Es simplemente. No sé, siempre tengo una relación muy difícil con mi hermano menor. Y no sé de dónde no viene. No sé por qué, o intento muchas veces conseguir el trabajo y me cuesta, voy a emprender un proyecto y suelo tener cosas que se repiten, que te atoran, que te duelen, que posiciones en las que quieres avanzar. De hecho, cuando empecé con constelaciones, hice mi marca, que era Sofía, para continuar. Es el abordar el saber necesario para el siguiente paso, para que camines mejor, ¿no? Eugenia, yo tengo una duda. Por ejemplo, podemos ir nosotros a una conferencia, a un curso de motivación y salimos todos llenos, pero luego nos volvemos a sabotear y volvemos a repetir. Y por más que estudiamos, que tratamos de mejorar, como dices, no puedo continuar. Hay situaciones personales y cada persona podría saber en qué nos atoramos. Si la persona en algún vicio, en algo económico, en alguna relación personal, hay gente que es muy difícil tener una pareja o etcétera, o mantener una relación sana hasta de amistad. Esto pudiera servir para personas que tengan alguna situación así. Entonces pueden hacer desde un instinto, una sensación, algo que no me tiene conforme, que no me deja avanzar, y de ahí simplemente el llegar a la constelación a lo mejor puede acomodar cosas que tú no sabías conscientemente o exactamente qué era, y puede ayudar, ¿no? Y yo creo que estaría padre hablar de la dinámica, cómo funciona la constelación. ¿Cómo es? Porque hemos visto en las series, ¿verdad? De repente cosas, ustedes me dirán si están medias fantasiosas. Yo siento que es un poco fantasioso. Y realmente saber cómo se da esta dinámica, quiénes participan, cómo funciona, ¿no? Exacto. Yo tengo una duda así tremenda que digo, ¿cómo la persona, cómo el participante personifica a alguien que no conoce? Y cómo habla o adopta posiciones, según veíamos, y dices, ¿cómo funciona esto? ¿De dónde viene? Magia, es sugestión, claro. Entonces, o es real. Sí, no, totalmente. Las mismas dudas tengo. Y entonces platícanos para empezar, ¿quiénes participan en una constelación? ¿Qué elementos se necesitan para una constelación? Y como dice Ivette, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Bueno, ahí en la persona que es, en mi caso, el paciente, el cliente, el constelante, ¿no? Quien ya manifiesta una necesidad específica, con alguna dificultad en la vida, que puede ser del pasado, del presente o del futuro. O sea, en el sentido de que no sé qué propósito tengo en adelante, ¿no? Entonces, bueno, está el constelante, están el facilitador de la constelación. Y entonces, pues se le pide esto, ¿no? Que diga cuál es como lo que quiere constelar. Pero esta constelación, este propósito tiene que ser como en una frase breve, de tal manera que no emita juicio sobre la situación, ¿no? Porque tendemos a decir, me pasa esto, por aquello. Como partir como de una situación en donde lo plantea
porque hay algo padrísimo, Eugenia, que es como lo fenomenológico que se da. ¿Sí? Me parece. Sí. Que esto, ¿qué quiere decir en términos generales? Pues que incluso los facilitadores de una constelación no partimos como de un conocimiento previo de las cosas, ¿sí? O de la persona, del caso de la persona, sino que de alguna manera se abre ahí la configuración familiar y entonces se respeta muchísimo qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que ahí está como esa parte mágica de la que hace un ratito se comentaba, ¿no? Y que de alguna forma es abrirse completamente a esa pues percepción de lo que está sucediendo ahí, tal cual como se está dando, ¿sí? Y en ese sentido, es por eso que se les pide de manera breve qué es lo que tú quieres constelar sin hacer un juicio de las cosas, ¿no? Mi relación con mi hermano, con mi papá, con mi ansiedad, lo que o sea, hasta ¿no? miedos que no sabes ni por qué los tienes. Y que esta es una también buena noticia para quienes quieren conocer pero no se animan porque suponen que van a tener que contar cosas de su vida personal frente a todos y no quieren ventilar historias. No se trabaja con las historias. Tú puedes constelar a una persona que no conoces, de la que no conoces absolutamente nada. Y entonces tú dices, quiero constelar esto, o este miedo, o esta cosa. Hay un facilitador, la persona que va a constelarse, y quién más participa en la constelación. Ok, si es grupal, que es como lo que estamos haciendo alusión, entonces le pedimos a quien está constelando, el participante, que observe a sus compañeros de grupo y que vea, que elija. Primero, es si quieres ser activo primero si tú quieres ser parte de la constelación, tú quieres activamente ser parte de tu configuración, o si eliges que alguien te represente a ti. ¿Sí? Ok. Y luego, pues va eligiendo al quien le represente a cada personaje de su historia, ¿no? Ok. Entonces, se les pide que los acomode en una posición y entonces allí empieza el representante a conectarse con ese sistema familiar. Y entonces empieza ahí como este registro de las sensaciones corporales, ¿verdad? Cómo se siente al estar en esa postura, es cómodo para la persona. A mí lo que me ha tocado ver en las constelaciones que he participado es que están todos como en un círculo y entonces yo, Julissa, si me voy a constelar, como tú dices, yo digo, yo quiero representarme a mí misma o quiero que seas tú, Ivette, represéntame. Y elijo Norma puede ser mi abuela. Ahorita nos dicen generalmente quiénes son representados en ese sistema familiar, si abuelos, papás, quiénes. Y instintivamente digo, tú ponte aquí, tú ponte acá, dentro de ese círculo, y entonces hasta que todos queden como acomodados, ¿no? Y entonces ya viene la parte que tú dices donde ya instintivamente entonces vamos viendo cómo se siente cada quien, ¿no? Y qué está pasando en esa dinámica. Generalmente, ¿quiénes son representados en un sistema familiar? Mira, primero es bueno aclarar que también depende del estilo de la constelación de trabajo. Esto que estamos describiendo es un estilo muy tradicional, es como con el que inició, pero siento yo que era como una de las primeras etapas maduras de la terapia, ¿no? Que es esta configuración. Ahora, dependiendo de lo que el constelante pues quiera configurar, es que nosotros como facilitadores vamos a elegir a quién representar. O sea, no siempre va a estar mamá representada, no siempre va a estar papá, no siempre va a estar, depende mucho de la situación y de lo que tú leas. Y aquí viene uno de los aprendizajes como facilitadores, ¿verdad? Porque van a intuir o a ser sensible o a probar. Porque como bien dijo Norma, no vamos con la idea de, ok, quiere relación con su hermano, ahorita le voy a decir que se contenten, ¿verdad? O lo voy a... No hay prefabricado. Primero hay que ver qué información surge. Bueno, yo utilizo mucho la palabra información, pero no es tan común en las constelaciones, pero yo lo uso mucho. ¿Qué información surge, verdad? ¿Qué nos reportan los representantes con quien hayamos decidido? Pero igual Norma elige que va a configurar al papá y al hijo, y Eugenia dice que es lo que voy a configurar al abuelo y a los... dependiendo de hacia dónde vamos a probar. De la situación, del caso y la persona. Y es probar, ver si eso responde a lo que es. Hellinger decía, como he grabado, lo primero es reconocer lo que es. No lo que quisiéramos que fuera, no, reconocer lo que es. Así está. Trabajas con lo que así está.
Y a partir de ahí probamos cuáles movimientos le dan un mejor lugar, bien importante, a todos. Okay. No es solo al constelante. Vamos a pensar que se configuró papá e hijo y el hijo dijo sí. Yo aquí estoy súper Yo, contenta. wow, ya, sentí esta emoción. Y el papá, por decir algo, ¿verdad? Tenía esa no duda. puedes cerrar. Nunca Ajá. puedes terminar una configuración si no están todos en un mejor lugar. Eugenia, yo tengo esa duda, Norma. Cuando tú constelas, ¿solo te beneficias tú, el que estás constelando, o a la larga hay beneficios grupales para tu familia, para tus hijos, generaciones, o ya sean ascendentes o descendentes? ¿Impacta? ¿Impacta el que yo constele para mi familia, para mis hijos? Sí, sin duda. Oye, qué padre. Sin duda. Sin duda, no porque haya alguna base, verdad, científica, no hay ninguna prueba de nada. Es lo que yo he visto en 25 años. Y es lo que nos sigue motivando. Lo que vemos que acomoda ya es por estadística al sistema. Sí. Okay. Y a quien participa, quien que elaboró como representante, o a los que quisieron estar sentados, que para mí es un papel muy importante, porque para mí es el rol de la contención del grupo, o sea, de garantizar que hay un buen lugar donde se mueve esta información. También luego hay como un movimiento, ¿no? Claro, algo que aprendes, algo que comprendes. Aunque vayas solo de observador o observadora, siempre aprendes algo invisible. Es que aprendes de la experiencia de otras personas y hasta de los mismos sentimientos que afloran, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ya cada quien asumió, para empezar, un lugar? ¿Cuál es la dinámica que se genera? Yo he participado y sé que es importante como tratar de quitarte lo que tú traes personalmente y sentir qué percibo, cómo me siento, estoy a gusto aquí, no estoy a gusto aquí. Tú mencionabas que es súper importante la parte sensorial, ¿no? De lo que sientes. Sí. Hay personas que hablan y aquí una curiosidad que tenemos es, ¿cómo sé si lo que estoy diciendo soy yo, Julissa, o es la persona a la que estoy representando? Porque ciertamente se da esta cuestión como, pues no sé cuál sería la palabra correcta, ¿no? Extraña, de que sientes cosas que no son tuyas, ¿no? Te duele algo sucede? Que no te duele nunca. Exacto, te duele, tú decías, te duele el riñón, me siento cansada y hace un momento estaba bien. Entonces, ¿qué significa esto y qué papel tiene en la dinámica de la constelación? Lo que reportas. Sí, bueno, creo ahí que eso es precisamente lo que ha suscitado un mayor punto de discrepancia, de escepticismo, por ejemplo, con otras teorías o metodologías terapéuticas, ¿no? Okay. Sí, cómo algo puede ser muy subjetivo. Entonces, ¿dónde está ahí? Entonces, creo que aquí lo que es muy importante a considerar es que realmente en una constelación familiar de alguna forma se presentan, vamos a decirlo así, como, ¿cómo lo decimos, Eugenia? Como esta parte, pues que sí son energéticas, ¿verdad? Y que de alguna manera son, podemos decir, como alguna carga que venimos trayendo como de generación en generación, ¿sí? Okay. Y que entonces cuando vemos cómo están los vínculos familiares, y quizá no seamos tan conscientes de algo de lo que pasó en nuestra familia, porque de hecho, dice María Eugenia hace un rato, ni siquiera sé la razón por la cual me está pasando a veces, ¿no? Quizá alguien ya haya tenido una terapia y tenga un poco de racionalización en base a su historia familiar, ¿no? Y ahí es como un elemento que puede ayudar. Pero de alguna manera, cuando están pasando estas cosas, es como decirnos, nos estamos abriendo a aquellas experiencias de la vida familiar que quedaron inconclusas y que de alguna manera comienzan a manifestarse aquí en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sensaciones que hace rato comentaban, cómo se queda la persona en ese lugar al que se le está pidiendo que se ubique, si está a gusto, si de alguna manera está incómodo, nos van dando cierta claridad o más bien como confusión. Y esto tiene que ver precisamente con los órdenes del amor que hace rato platicábamos, ¿no? Pero que quiero aquí añadir, a propósito del escepticismo y de esta parte como mágica, cuando a mí me invitaron la primera vez a conocer, oye, que hay una cosa padrísima, que las constelaciones, yo estaba estudiando mi primera maestría, creo, estaba con un enfoque súper academicista,
o sea, muy de, pues, el artículo arbitrado. Muy objetivo. Sí, sí, entonces a mí esas científico. Cosas, y vaya que soy así como, me considero una persona abierta, espiritual, pero dije, ay, estaba raro, ¿no? Entonces, bueno, ya, me negué varias veces hasta que fui porque me insistieron demasiado, y esa vez representé. Y me ha dado una tristeza. Era yo triste y lloré. Yo dije, ¿por qué estoy llorando? Entonces ya ¿De dónde viene esto? Me senté y se me quitó la tristeza. Ay, no, está muy raro. Es sugestión, claro. Sugestión. Voy a venir para probar. Ahí voy otra vez para probar que era sugestión, ¿verdad? Y me vuelven a pedir que configure. Otra vez siento una cosa. Yo, ¿de dónde sale esto? Me dio tanta curiosidad y quise saber tanto que empecé a leer los libros de Bert Hellinger, que él no publicó libros para enseñar. Él publicó sus constelaciones, porque dice, si yo publico algo como una formulario, ¿como una guía? Se va a convertir en algo que no es. Tú tienes que estar abierto a la información, no llegar con prejuicios. Y por eso hay varios estilos también, ¿no? Y por eso hay varias formas de constelar. Sí, porque vas construyendo tu propio camino con lo que vas encontrando, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, ¿por qué yo, Eugenia, creo en esto siendo, verdad, y que la maestría, el doctorado y el no sé qué? Por lo que he visto. Una y otra vez, y otra vez. Los beneficios y todo. Y luego, sobre todo, el efecto. Entonces, hay algo que no creo que sea tan místico, que sea nuevo, que no le hemos dado una explicación clara desde mi punto de vista. No significa que sea algo oscuro, algo. Yo creo que tenemos siempre acceso a toda la información. Y bueno, yo voy aquí a exagerar un poquito, ¿verdad? Toda la información del universo, pero no tenemos las antenas para acceder a ella. ¿Sí? Y es como si en ese momento, es como tú ves un canal en televisión, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes cuando sintonizabas, pues ahora también tienes que entrar al podcast a ver el sentido de las cosas, sintonizando, entrando con cierta conexión, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo que se vio desde el principio es que se abre como en esas antenitas que nos muestran la información. Para mí, en lo particular, como lo he interpretado, es como el valor enorme que tiene la metáfora. Es decir, es un como si, así es. Y digo metáfora no en el sentido como de una invención, sino una manera de interpretar una realidad. ¿No? Ahora, la verdad, no es tan importante esa parte. La parte que más despierta escepticismo, para mí no es la más importante, sino lo que ocurre después. Tú dijiste, pues que voy a un curso y me animo. Sí. Como a reserva lo que tú me comentes, Norma, siempre les digo, no esperen aquí, se van a emocionar, van a sentir bonito y todo, pero el cambio no es de que 180 grados y ya soy otra persona, no. Se va a mover un 0.0003% de grado. Sin embargo, cuando avanzas con un poquitito de cambio de dirección, ya estás en otro lugar en la vida. Son movimientos suaves, pero muy contundentes. Y se va dando uno cuenta. Ahora, tengo una pregunta, porque tenemos el método tradicional, que viene siendo en grupo, pero también ahí en la película salía que con piedritas, y luego algún día me salió una publicidad en Facebook que también hay constelaciones vía Zoom. ¿Qué tan efectivas son estas constelaciones? ¿O solo es con gente, o sí sirve? ¿Tiene el mismo efecto o no? Exactamente. ¿Cómo funciona eso? Sí, funcionan, puede uno hacerlo. Sí, pues por ejemplo en ese sentido, en la diversidad que hoy se ha promovido, ¿no? Porque tomó un nuevo auge. O sea, Eugenia comenta que tiene 25 años constelando, pero hay un nuevo auge de las constelaciones familiares, a lo mejor a partir de la serie. De la serie, ¿no? Pero lo que es muy importante es ver que sí es una metodología que ha ido tomando poco a poco como su base científica, ¿sí? Con hallazgos, a partir de los hallazgos, ¿no? Y que no, quiero agregar un poquito, aunque ahorita termine de contestar tu pregunta, que no es como partiendo de la nada, sino que Bert Hellinger, pues también estudió cuestión de análisis transaccional, ¿sí? Estudió también cuestiones de psicodrama, ¿sí? O sea, como otras técnicas terapéuticas que en alguna medida, quizá el estarlas utilizando, yo me quiero asemejar un poco a ello, ¿no? Cuando nosotros estamos aplicando algunas técnicas y de repente descubrimos que estaba pasando algo más con en una configuración, ¿sí? Entonces es como, yo digo, qué grandeza de iluminación, como ha sido los aportes científicos, es una iluminación, pero no es a partir de la nada, es algo que ya sé, que ya conozco, que he investigado, pero que se abre
otra posibilidad de explicar esto de una manera distinta, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque cuando alguien te dice, ¿qué sustento científico tiene eso? Bueno, no es lo que ves en un microscopio, ¿verdad? Porque siempre queremos que algo se ve en el microscopio o en una pastilla o en algo tangible, pero como ustedes comentan, hay un respaldo académico que se conjunta con esta parte y está la parte de la observación y la repetición del hecho y de los beneficios, y la observación es parte del método científico a fin de cuentas, ¿no? O sea, tú vas comprobando con la práctica lo que ocurre, el beneficio, ¿no? Y lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, por ahí va también, pero te interrumpí. Ya estabas platicando lo de las piedritas y eso también. A esto, Eugenia, la parte transpersonal de Hellinger, pues él fue un sacerdote y entonces tenía una conexión también con el espíritu, el alma grande. Hay diferentes denominaciones para hablar de que hay algo mayor, mayúsculo, a solo lo que nosotros los humanos podemos alcanzar a entender, ¿no? Entonces ahí también hay como otra parte que es por eso, por lo que yo creo que a mí me hizo mucho clic, el como meterme en las constelaciones, ¿no? Como saber que no todo está, solo depende de en este momento aquí y ahora, de las cosas, ¿no? Cómo me va en la vida, qué postura tomo ante ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una fundamentación que por eso, cuando empezamos a estudiar contigo, Eugenia, pues yo obviamente traigo mi soporte teórico como psicóloga, ¿no? Entonces traía como muchas cosas que me hacían también tus dudas, muchas dudas, sí. Y que de alguna manera decía, bueno, ok, yo sé esto, he aplicado esto, me ha servido esto, pero que también a la hora de empezar a implementar como otra estrategia terapéutica, por decirlo de alguna manera, las constelaciones, yo las he utilizado de manera individual en mi consultorio, ¿sí? Ahora de la pandemia para acá, pues también doy consulta en línea y hemos hecho algunas veces constelaciones a través de vía remota. Vía remota, ¿sí? Cualquier cosita te puede servir para una representación, porque de alguna manera es como es esta capacidad de ponerle una energía que, por ejemplo, Freud decía que es como catectizar un objeto, ¿verdad? Y entonces este lapicero para mí me representa tal persona de mi configuración familiar. Este otro me representa esta otra persona, ¿no? O esta situación de vida, porque no solo son personajes, ¿no? Son el asunto de la enfermedad, de por qué tengo dificultad para tener éxito en mis trabajos, en mis relaciones de pareja, etcétera. Entonces, se representa de una manera con objetos también. Y la riqueza de las constelaciones grupales, que es lo que más hemos estado promoviendo también, por ejemplo, bueno, en el aprendizaje con Eugenia, pero nosotros en Crece, pues eso nos lo da también el grupito, ¿no? Como la oportunidad. Y la retroalimentación, ¿no? De la persona que representa, yo creo que es importante y a lo mejor sería la diferencia en representar con objetos, ¿no? Me imagino. Y en estas dinámicas, hablando de estas representaciones, pues hemos visto en las series o en lo que nos platican de repente como dinámicas muy fuertes, ¿no? Y de que me vi en el vientre de mi madre o me vi en una marea y, o sea, ¿qué esperar, ¿no? Cuando tú participas en una constelación, ¿realmente qué esperar? ¿Voy a ver visiones? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué va a pasar, no? O ¿sabes qué? Lo que platicábamos hace rato. O me voy a enterar de algo que a lo mejor me va a traumar o que no quiero, o cómo sano esa parte. ¿Se da este tipo de cosas? Sí se da, mas no es, y es son esas ocasiones en las que nos asombramos más y nos quedamos impactados y entonces empezamos a pasar el rumor, oye, ¿qué me pasó esto? Y me dolió aquí, ¿verdad? Y luego le echan tacos, crema a los tacos y se va haciendo más fantasioso. Creo yo que no es el no es el corazón de las constelaciones, no es decir como a ver qué siento y qué experimento. Igual no pasa nada. Igual también, a propósito de lo que preguntaste hace rato, yo no puedo reportar nada y nos pasa, ¿verdad? ¿Y cuál es tu sensación? Nada, no siento nada. Y bueno, ese es parte del facilitador, distinguir cuándo es la voz de tu propio juicio y cuándo estás reportando lo que es en el lugar. Eso ya es nuestra chamba, no es del representante. El representante no tiene ninguna responsabilidad, es del facilitador, el que le toca, ¿verdad? Leer, interpretar, y demás. Entonces,
¿qué esperar que va a pasar? Que me voy a sentir mejor al final, ¿sí? Ok. Y al paso de los días. ¿De qué manera exactamente? No lo sabemos. De hecho, y lo hemos comentado varias veces, desde mi punto de vista, yo defiendo muchísimo evitar las fórmulas. Claro que se ha trabajado tantos años y tantos grandes consteladores que tenemos en México y en el mundo, pero así ya icónicos, ¿no? Figuras muy importantes, pues, en este ambiente, que han trabajado tantos años y han investigado tanto y se han metido tanto en esto, y que publican las dinámicas como más frecuentes, ¿no? Okay. Por ejemplo, al grado de que hay un libro de Bridget, bueno, me fue ahorita la pedida, ¿verdad? Es grandiosa. Entonces dice, si te duele aquí es porque sí, ya, no ha resuelto tal. ¿Por qué? Pues que una y otra vez se presenta. Como el libro Este dolor no es mío, que te decía, bueno, la artritis trae algo que ver, el dolor de cabeza es por tal situación. Ajá. ¿Sí? Mira, por ejemplo, es muy frecuente, muy frecuente, que cuando no puedo avanzar o estoy en una lealtad de si tú no lo hiciste, yo tampoco. Si tu mamá, abuela, no tuviste una carrera, yo tampoco. ¿Sí? Okay. Cosas así, ¿no? O sea, es tan frecuente que a veces dices, ¿verdad? Por default, va a ser esta dinámica. Entonces, ya hay muchas publicaciones y posts, yo los veo. Si te pasa esto, si sientes tal, es porque te faltó, por ejemplo, todos buscamos al nacer la mirada de ser vista. Sí, yo estoy aquí, si no siento que soy vista, me la paso toda la vida a ver quién me ve, ¿no? Es como algo una de las dinámicas muy fuertes, una necesidad muy grande, ¿no? Tener la mirada, y a veces no es por falta de amor, sino que papá y mamá andaban pues en otras cosas, etcétera, ¿no? Pero lo que defiendo es como la manera en que yo lo aprendí y que es la que replico, es cuando ya estás ahí, ¿verdad? Y vas a ver algo de un sistema, ¿verdad? De Julissa, de quien sea, me olvido de todo eso. Hay que estudiar mucho para en ese momento olvidarte de todo. Desconectarte. Y saber leer lo que está pasando. Y si vuelve a pasar que fuera lealtad, ok, pero igual no es. Porque puede ser lo que para alguien representó una cosa negativa. Por ejemplo, a mí me impresionó una configuración en la que uno, si con el prejuicio de, híjole, qué mala madre porque abandonó a su hija, ¿no? Y luego ves que fue un acto de amor por lo que surge, no voy a... Por ciertas circunstancias personales en el momento. Sí. Yo creo que es... siempre, ¿qué va a pasar? O sea, decirme la cosa, ¿qué espero que me va a pasar? No sabes. Pues nada, les pedimos que estén abiertos, siempre pedimos que no hagas absolutamente nada con lo que estés incómodo. Ok. ¿Sí? Nada de que ponte de cabeza, no, si no quieres no te pongas de cabeza, si no quieres participar, si no quieres representar, no representes, y que te abras y que veamos. Y ya es el trabajo del constelador, generar, ¿verdad?, el movimiento que permite el sistema, porque no puedes obligar. Lo que se siente ahí es que, a ver, yo quiero que se reconcilien, pues no, si no, pues no. El sistema por algo tiene hay algo pendiente. Hay algo pendiente, sí. Que no permite que en ese momento se resuelva de manera y como favorable, todo tiene ¿no? sus tiempos y tiene sus maneras, igual también esa energía va guiando la misma constelación, ¿sí? Sí, hay que ir leyendo el movimiento, ¿no? Que se va generando. Oigan, y bueno, en cuestión de energía, ¿hay alguna consecuencia energética al hacer una constelación para que quien quiera constelarse, pero que tenga un poquito de miedo, que de decir, bueno, es que qué tal si voy y represento a alguien enfermo y me quedo con esa enfermedad? ¿O qué tal si voy y me pasa algo? Me llevo las malas energéticamente. Me llevo una ¿Hay alguna consecuencia? ¿O qué tan seguro es constelarse? Bueno, no, pues yo diría nada más que cualquier trabajo emocional, cualquiera, es pesado. O sea, asemejan el trabajo con correr un maratón, porque estás moviendo tu interioridad, tus afectos, tus sentimientos. Entonces, evidentemente sí es una situación que pesa, pero que generalmente el indicador de que algo está bien es que tú, el representante, te quedes bien. Okay. Eso es sumamente importante y esa es parte de la chamba del facilitador, ¿verdad? Y ahí creo que es donde está el riesgo. Justo eso comentamos. Los riesgos están en el facilitador. O sea, como en todas las disciplinas. Si llegas a un lugar donde hay o una falta de preparación o hay alguien que quiere explotar, ¿verdad? No sé. O sea, sí hay riesgos. Claro que hay riesgos. Pero el riesgo está solo en que llegues. Con alguien la garantía está en que llegues a un buen lugar. Que tengas referido,
¿verdad? Que te hayan platicado y que en donde, y es importante que tú te estés calibrando. Estoy bien, sigo. No estoy bien, lo dices, ¿verdad? Y no sigues. Entonces, sí hay veces en que como, bueno, nos han reportado, oye, me dio dolor de cabeza 5 días y vamos monitoreando. Pero eso justo es lo que nos corresponde, ver hasta dónde que pueda la persona contener ese movimiento, ¿verdad? Emocional y sensorial y se pueda seguir acomodando. Sí, porque la finalidad de una constelación entonces es sanar, ir sanando poco a poco una situación emocional, de lealtades, etcétera, es sanar a la persona. Sin sustituir, ¿verdad? Situaciones médicas o terapias más tradicionales. Nunca es olvídate de tu medicina. No. Más bien, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. Viene siendo emocional, más que nada, ¿no? Fíjate que complementa más hazte cuenta que yo veo como 3 niveles de información de nuestras historias. Aquí la que nos contamos, acá la que sentimos y la que está registrada como nuestro cuerpo, como en lo que hacemos o dejamos de hacer, porque yo puedo sentir algo y actuar de una manera distinta por el impulso que tengo como más sensorial. Por eso las sensaciones son muy importantes. Y hay algo interesante, no solo hay muchas maneras ahora, que sin Zoom, que si configuras, que no. Ahora, bueno, hay formas con las que no empato mucho, ¿verdad? Pero está que con agua y configuras en el agua, con caballos, con... Órale. No, bueno, igual, no sé, no he hecho esa práctica, entonces no la puedo juzgar, ¿verdad? Y no solo de sistemas familiares, se ha llevado ya a sistemas organizacionales, a sistemas sociales, muy, muy buenos trabajos. Entonces yo creo que, bueno, finalmente la clave es que busques un buen lugar, como crece. Claro, que busques un buen lugar, que te calibres y que hay que esperar que vas a estar mejor, que va a haber un movimiento, no mejor en ese momento, algo va a mejorar. Entonces, digamos, para evitar algún riesgo en este proceso, buscar a una persona preparada, una persona con experiencia, llegar a la persona indicada, y la otra parte sería a lo mejor llegar un poco sin expectativas de que voy a ver lo que me han platicado o lo que he visto en la televisión, estar abiertos a sentir y a ver la dinámica que se va a generar ahí, ¿no? Y ahorita que preguntabas de lo de las energías y que si me voy a llevar, al menos en mi caso me ha tocado que dentro de la constelación hay esta dinámica de que yo le pido a una persona que represente, por ejemplo, a mi mamá, pero al terminar yo te digo, Keño, gracias por representar a mi mamá, y tú me dices, dejo de ser tu mamá y vuelvo a ser Keño. Entonces, siento yo, protocolo exacto, que eso es importante como para sellar, ok, lo que pasó aquí no fui yo, fue alguien más y yo me voy con mis energías intactas y no pasó nada, ¿no? Y más allá de eso, creo que también quienes participan pues se llevan ese aprendizaje de haber vivido esa experiencia de las dinámicas que pasan en otras familias, en otros sistemas familiares, y aunque tú no te hayas constelado, a fin de cuentas puedes generar también cambios, ¿no? De lo que vas aprendiendo en lo que se genera toda esta dinámica. ¿Qué otra cosa sería importante tomar en cuenta? ¿O hay alguna última recomendación, algo que ustedes nos dirán que es importante tomar en cuenta si es que estamos pensando en integrarnos en una constelación o participar en una constelación? Bueno, pues según aprendí con mi maestra, se tiene que dejar pasar cuando menos 3 semanas de un movimiento constelar en otro, ¿verdad? Okay. Como porque es necesario observar qué es lo que está pasando, como decía Eugenia, y registrando qué movimientos se van dando, o sea, cómo está la persona evolucionando, ¿sí? Y pues yo creo que también es como un espacio para ver qué pasa, cómo se acomoda esto, ¿no? O sea, sí me puedo constelar varias veces, pero tengo que dar tiempo a que actúe el acomodo que se hizo, ¿no? Digamos. Sí. Y que también hay pues movimientos que en una configuración, una constelación no se resuelven. Y ahí hemos aprendido pues yo he aprendido que a veces es importante llevar también un proceso como más personal y indagar un poco y en su momento
buscar. Un proceso terapéutico Ajá, personal, ¿no? Lo que decíamos, no sustituye la constelación a todo lo demás, ¿no? Menos la parte médica, ¿no? Esa, Claro, si no, Y que no hay sí que impacta, dejarla de lado. de alguna manera impacta en un bienestar. Sí, sí, desde mi experiencia, y creo que Norma confirma, ¿verdad? Desde su experiencia, sí. Y creo que por eso sigo, o sea, no... es lo que ves como resultado, una y otra vez. Sí he leído, porque fíjate que yo soy de meterme a buscar las críticas, ¿sí? A no decir, no pasa nada, no, a ver, me meto con las críticas, a ver qué es lo que se señala como equivocado, y bueno, lo puedo entender, que se pueda ver así. Yo misma dije, ay, no, está bien, o sea, lo que ya les conté. Y bueno, de ahí otra vez cobra importancia, pues, la figura que te está facilitando, pues, ¿no? El movimiento. Bueno, quiero insistir como que en lo que busquemos, si vamos a ir, no es tanto como la experiencia. Voy a ver qué se siente. De hecho, nosotros deberíamos estar preparados para saber cuándo es realmente una búsqueda, es una disposición. A propósito de lo que dijiste, que si vas a descubrir cosas ocultas. Traumas. Desde mi experiencia, no. Si no es algo que traes tú necesario para la dinámica, nunca se va a hacer algo como para que salga algo que tú por alguna razón tienes guardado o olvidado, ¿no? Si no tiene que ver con la configuración. Pues, okay. Si tiene que ver con la configuración, pues por supuesto que va a ser parte de lo que ocurra, ¿no? Entonces, sí, insistir en que no busques como, voy a ver qué se siente, como la curiosidad. Y repetía que tenemos que también estar preparados para distinguir cuándo realmente vas como lista, y cuándo mejor no, por el bien de ambos, ¿no? O sea, mejor no, espera, ¿no? O no hay claridad. Como todos. Sí, no sé qué quisiera, ¿verdad? A lo mejor quiero. Vamos dejando, vamos a ver que lo tenga como un poquito más claro. Pero repetimos, esa ya es nuestra chamba, ¿no? Por eso es tan importante que busques, que veas a los ojos y que sientas que estás cómoda con la persona que te está conteniendo. Que te está facilitando. Sí. Y en ese sentido, perdón, Juli, también tiene que ver que también nosotros como facilitadores ya hemos estado trabajando en nuestro proceso personal. ¿Sí? Okay. Porque ahí está el asunto que vemos mucho en psicología, que es como la contratransferencia. Lo que yo no he resuelto de mi vida. Tu carga la pones ahí. Entonces la pongo allá. Muy fácilmente se puede dar. Quiero resolver lo mío en esto. En ese sentido tengo que estar muy consciente, ¿no? De mi propio proceso y en lo que estoy confiando. Porque a mí me ha aportado en mi vida mis descubrimientos, que, bueno, viéndolo desde la psicología, realmente esos traumas con los que vivimos en las familias, esos enredos que se dan, que muchas veces nos cuesta trabajo tomar a los padres, ¿verdad? Y que ahí tiene luego mucho que ver ese nudo, ¿no? Genial. El que no puedo tomar a mis padres porque me trataron así ya está. Y entonces, pues, me es tan difícil, tan complejo asumirme mi papel primero de hijo y luego, pues, si me toca guiar a una siguiente generación como padre. Perfecto. ¿Sí? Entonces, son situaciones que son tan importantes sanar para poder acompañar de una manera saludable a quienes viven esto. Y bueno, han dicho el papel tan fundamental que tiene el facilitador. ¿Quién puede entonces ser constelador? ¿Se necesita una preparación especial? ¿Hay estudios? ¿Tú preparas consteladores? ¿Quién le interese o quien quiera buscar la persona indicada, quién puede constelar? Actualmente ya hay pues escuelas, ¿no? Con la certificación, con toda la documentación de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, que ofrece programas que incluyen constelaciones familiares. Hay en universidades y en organizaciones preparadas especialmente para eso, ¿no? O sea, sí, ya hay muchos lugares donde puedes encontrar donde certificar. En mi caso fue una cuestión como de relación, pues, y de alianza profesional, donde se los preparé a crecer, como dijiste, a la medida. Fue como un par de talleres intensivos con prácticas. Y claro, yo, desde mi punto de vista, favorece mucho que tengan ya una formación en la de la psicología. Claro. Sin embargo, pero no tienes que ser psicólogo. No tienes que ser. En teoría, cualquier persona podría facilitar. Obviamente esto se dice con mucha cautela, porque no es como que te avientes a hacerlo. Por ejemplo, no hablamos de la parte de la contención, que desde mi punto de vista es elemental.
O sea, reconocer hasta dónde llega la capacidad. ¿Qué significa la capacidad de contención? Porque nosotros somos como un recipiente que lo que estás sintiendo no te desborde y entonces te sigas el camino peor de lo que estabas o sin saber cómo apoyarte. Tú puedes decir, o sea, hasta aquí llegamos porque ya no podemos ir más allá. Vamos a ver qué pasa con el movimiento que hicimos, porque bueno, ya no cerramos esta parte de la dinámica, pero lo que sucede es que esta retroalimentación de lo que siento y de lo que quiero expresar me va a llevar a lo mejor a moverme del lugar hasta que todos estén a gusto, siempre donde están, o hasta donde nos da la capacidad del momento para que no nos desborde. Y ahí dejamos, cerramos y entonces damos paso a que ese acomodo surta su en nuestro efecto, estilo. ¿no? Hay estilos agresivos. Okay. Hay estilos silenciosos. Hay estilos, o sea, es el estilo. Nosotros somos muy como, bueno, quizá por mi formación, mucho de ir como en esta parte más tradicional y que permita que la persona no solo quien participó esté en un mejor lugar, sino que se lleve un aprendizaje para que luego lo pueda también como aplicar a su Y ustedes llevan la pauta, no es la persona. Ustedes llevan la pauta de cómo irlo llevando o cómo ir acomodándolo, configurándolo, de acuerdo a, según el pero estilo. no de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros juicios, sino es de acuerdo a lo que se presenta. Sino de acuerdo a las personas que participan, lo que van expresando, cómo se sienten. ¿Verdad? Como cada persona, todos somos muy diferentes, cada constelación es un aprendizaje nuevo para ustedes. Incluso no importa las veces que lo hagas, siempre vas a aprender algo nuevo y siempre va a haber algo diferente. Siendo seres humanos somos súper diversos. Quisiera comentar de algo que surgió hace poco. Estaba en una mesa con un grupo de mujeres. Ay, estoy muy rodeada de mujeres fregonas. Y me preguntó una de ellas que había hecho una constelación meses antes. Y me dice, oye, Eugenia, pero ¿cómo puedo saber? Porque es que se ocurre, es como la fuerza de la metáfora, de lo que ves, que mi abuela fue abusada y mi abuela ya no vive. ¿Cómo sé? Oye, ¿es verdad o no? ¿Sí? O sea, ¿sí es cierto o no es cierto? Y tú sabes que se dan cosas que dices, ay, ¿cómo es? ¿De verdad es cierto? O sea, no soy adivina. No. Y como que te da curiosidad, aunque no es lo importante en las configuraciones, lo importante es que estés en un mejor lugar después del ejercicio y ya te olvides de eso, ¿no? Pues da curiosidad. Entonces, digo, mira, nosotros sabemos por el aprendizaje que hemos tenido, por lo que hemos visto, que confiamos en lo que se ve, confiamos en lo que aparece, ¿sí? Sin embargo, es posible que para lo que nosotros hoy significa un abuso, y te imaginas una escena donde ocurre tal cual, hace 2 o 3 generaciones, ¿verdad? El abuso pudo ser una mirada, te desabrochó el botón, ¿no? Pero vives con esa sensación de haber sido ultrajada y eso es lo que se refleja. Entonces, no es como crear historias, porque no trabajamos con las historias, ¿no? Entonces, bueno, dije, ay, pues me llamó la atención porque dije, ha de haber mucho más personas que se quedan con eso. Desconoces a lo mejor la historia, pero traes esa carga de esa sensación, ¿no? Y a final de cuentas eso es lo que va a aflorar y lo que vas a trabajar, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento, cómo se siente y a lo mejor con algún cambio pues se siente mejor, ¿no? No me sé la historia, no sé la historia de mi abuela, pero aquí traigo algo y a lo mejor al cambiar algo salgo y me siento mejor, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué manera tiene que ver en el presente? Por ejemplo, esto, pues puedo estar presentando una disfunción sexual en mi relación de pareja, ¿sí? Entonces es como datos así súper interesantes, ¿no? Que en ese sentido es en mi caso personal, por lo que creo mucho en esto, por estas cosas que de alguna manera he venido viendo que apoyándome también en una constelación, la gente fluye. Se ha complementado muy bien. Oigan, pues, que quisiéramos hacer 1000 preguntas más. Siempre nos quedamos queriendo aprender más. Lamentablemente, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Si quieren, igual luego nos echamos otra ronda de constelaciones. Sí. La segunda de 25. Muy bien. Muy bien. Llevamos una. Queremos que nos platiquen si a alguien le interesa aprender más de las constelaciones o si alguien se quiere acercar directamente con ustedes. No lo comentamos la vez anterior. Keño vive en Guadalajara, Norma está aquí en Río Verde, San Luis Potosí, nosotras estamos aquí. Si alguien quiere acercarse con alguna de ustedes, contactarlas para aprender más de este tema o de algún otro,
Kenyo, ¿dónde pueden encontrar a ti? Pues, mira, yo primero me presento a través de Crece, porque pues colaboro con Crece todas las veces que me invitan, estando aquí. Entonces es pues, a través de Crece. En Guadalajara me manejo con Voz a Voz, o sea, es quien me recomienda. Entonces, si alguien está interesado en Guadalajara, aquí donde sea, pues yo pediría que en primera instancia fuera a través de Crece, si no, pues a través de mi correo, que es eucarabeo@gmail.com. Ok, perfecto. Y bueno, también dejamos en la cajita su información en las redes. Muy bien. Normita. Bueno, pues yo estoy trabajando con Crece, con Ricardo Carvajal y Alejandro Limón, y actualmente tenemos ahorita el Diplomado en Desarrollo Humano, Transformando mi Ser. No se lo pierdan. Ya aquí Juli fue nuestra alumna y actualmente Ivette, entonces de verdad, padrísimo, ¿no? súper recomendable. Y bueno, pues con el placer de que estamos ahí trabajando con constelaciones, sí, también. ¿Sí? Entre otras técnicas que usamos también para el trabajo de ¿Dónde tienes tu humano. consultorio? Ajá. Y si tienes algún correo, red social o algo para quien te quiera contactar. Sí, claro. Me encuentro, o nuestras oficinas están en Aldama número 72 Alto, entre Madero e Hidalgo, muy cerquita de la placita de San Juan. Y tenemos una página de Facebook que se llama Crece Psicología. ¿Sí? Muy bien. El teléfono ahí es 487-122-8024. Perfecto. Es una maravilla trabajar. No. De verdad, La todo verdad, mi respeto. Sí, la verdad, si puedes dejarnos alguna información o quien tenga interés, la verdad es que es un diplomado. ¿Nos puedes platicar un poquito, Norma, por favor? Sí, del claro. Diplomado. Bueno, es un proceso de 10 meses. Trabajamos un fin de semana intensivo por mes, de 9 de la tarde a 7 de la noche. Y tenemos como 3 áreas de intervención. La primera es como conocer más acerca de tu ser personal. Luego vamos entrando a las relaciones. Ahí es donde entra mucho el tema familia. Y la tercera fase es como la trascendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte 1, pues empezarte a reconocer en tu persona. Utilizamos, por ejemplo, también el eneagrama como una herramienta de personalidad que te ayuda a identificarte qué eneatipo eres, y de alguna manera nos va dando razón, con razón actúo así. ¿Okay? Identificamos heridas de la infancia, trabajamos con el interior. Un tema extraordinario que tiene mucho que ver con constelaciones, tiene que ver con la autorreparentalización. Okay. En donde yo acepto a mis padres, tomo la vida, agradezco lo que me dieron, puedo honrarlos y de ahí hacerme cargo. Okay. Mi historia fue. Entonces, de aquí en adelante yo veo mi porvenir y en función de ello voy hacia adelante, ¿no? Entonces, esto me permite como tomar más conciencia de mis vínculos, cualesquiera que sean, los más íntimos, los familiares, los eróticos sexuales, los laborales, pues para estar más en armonía. Y desde ahí también como trabajar esta parte de que contribuyo a una sociedad mejor, ¿no? Que no solamente es mi bienestar para mí mismo, como muy egocéntricamente, sino hacia afuera. Y entramos en la última parte de lo transpersonal, que es como ver la espiritualidad, el sentido de la vida, incluso de las pérdidas, ¿verdad? Como tomarle sentido a que aún con la pérdida encuentro algo que me da motivo de vivir, ¿no? Pues la verdad es una experiencia muy bonita, que ya son más de 100 personas que la han vivido y que pues nos la siguen pidiendo porque ha ayudado. Entonces, pues bueno, y quienes le hemos tomado, lo hemos recomendado. Yo estoy en proceso, pero de verdad estoy fascinada. Es buenísimo. Así que, pues si tú que nos escuchas te interesa tomar el Diplomado en Desarrollo Humano, te interesa aprender más o acercarte con alguna de nuestras invitadas, te dejamos también la información aquí abajo para que lo puedas ver. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como El Sentido de las Cosas Podcast, síguenos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, y te esperamos en la siguiente edición. Gracias. Muchas gracias, Norma y Kenyo. Gracias, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Recuerda que lo que aquí compartimos es solo la opinión personal de nuestros invitados. No siempre refleja la postura de El Sentido de las Cosas Podcast ni de su equipo.